Muchísimas gracias. Bueno, sí, te tocó más difícil que a mí. Yo realmente el haber contado también con el apoyo familiar, no solo de mi padre, sino también de mi madre. Yo a los 10 años me dio hepatitis, mi mamá me llevó libros y uno de ellos fue La vida de María Curie, escrita por su hija Eva. Y bueno, yo ya la naturaleza me apasionaba, el entender la naturaleza, los fenómenos físicos, etcétera. Pero después de haber leído la biografía de María Sklodowska, María Curie, definitivamente dije, este es mi camino. Y afortunadamente en casa conté con el apoyo de mis padres y pude estudiar lo que quise. Ahora, yo una de las cosas que digo es que en nuestra generación las mujeres hemos tenido un obstáculo, pero al mismo tiempo hemos sido afortunadas, porque como no se esperaba en general, pues digo, aunque yo conté con el apoyo de mis papás, yo estoy segura que a ellos les preocupaba que yo me casara, que tuviera mi familia, etcétera, y que esa era mi cuestión principal, ¿no? Y si hacía una carrera y si, pues era como secundario, ¿no? Como que no era lo más importante. Y entonces cuando uno tiene logros, pues es algo muy bueno, ¿no? En cambio, al hombre se le demanda todavía en nuestra cultura, él es el soporte económico, él debe tener logros. Y entonces, efectivamente, la relación de pareja puede resultar a veces difícil. Pero bueno, yo le pediría a Lucía si quieres compartir algo con nosotros, ahora justamente desde la perspectiva de quienes estudian pues esta problemática de las mujeres, el género en las... Sí, quizás brevemente el primer punto, porque no es que me especializo en eso, pero sí retomar la idea de Claudio y de Elena de cañería de fuga. Se le dice, no me salía el nombre en Argentina, le decimos cañería de fuga, que es esta idea de sostenerse en ciertos lugares que implican responsabilidad, porque efectivamente, como dice Elena, hay una tensión entre lo público y lo privado de las personas feminizadas, ¿no? Esta idea de el conciliar las tareas de cuidado y de la familia con el crecimiento académico profesional. Entonces también se habla del suelo pegajoso, que las mujeres se quedan en cierto lugar que les puede hacer compatible ese lugar la responsabilidad con lo público y lo privado, ¿no? Y también tenemos otro concepto que es el techo de cristal, esta idea de, bueno, ya no es que hay un impedimento físico para que las mujeres ingresemos a la universidad, pero hay otro tipo de impedimentos que son los simbólicos, asociados también a esta tensión entre lo público y lo privado. Entonces, obvio, a mí me gusta acá hablar de condición de necesidad y de suficiencia. Yo creo que sí, que es obvio que es necesario visibilizar los impedimentos estructurales que hacen que las áreas de STEM, por ejemplo, estén masculinizadas, porque tiene que ver con estas tensiones, entonces la visibilización es fundamental. Pero siempre digo que no es suficiente, porque aún si tuviéramos un 50% de mujeres y un 50% de varones en puestos de alta jerarquía incluso, ¿no? En estos ámbitos, la pregunta fundamental acá es, bueno, ahora no importa quién hace ciencia, sino cómo, con qué valores. Y ahí nos metemos en lo simbólico, que es donde yo más que nada trabajo. Y lo simbólico, esta idea de con qué valores hacemos ciencia, se va a retroalimentar con la propia producción de conocimiento científico. Es decir, con los estudios, por ejemplo, que siguen legitimando que hay dos cerebros y habría un cerebro de varón optimizado para las áreas de STEM. Entonces, los valores con los cuales hacemos ciencia en realidad responden a los criterios de objetividad, neutralidad y universalidad que mencioné antes, y estos valores se desarrollan desde la modernidad por el sujeto androcéntrico, que es este varón cis, blanco, heterosexual, occidental. Cis es el prefijo que usamos las personas que nos seguimos identificando con el género que nos asignan al nacer. Entonces, es muy importante para mí, de alguna manera, hacer una crítica simultánea, tanto a las barreras estructurales como simbólicas, porque se determinan entre sí. Entonces, aunque digamos que hoy, por ejemplo, hay un corto, un video muy bueno, por ejemplo, que se llama La paradoja
de la igualdad de género y que justamente plantea que es en Noruega, si no mal no recuerdo, donde mujeres y varones no tienen ningún tipo de impedimento relativo al cuidado ni económico para acceder a las universidades, pero igual se dice que están feminizadas las áreas, por ejemplo, de enfermería y masculinizadas las áreas de ingeniería. Entonces lo que plantea el documental es que estas diferencias tienen que ser naturales, porque no hay ningún impedimento cultural, de alguna manera, según este documental, para que las mujeres se dediquen a la ingeniería y los varones a la enfermería. Bueno, acá lo que tenemos, acá estamos viendo el peligro del sesgo que hay cuando se perpetúan los obstáculos simbólicos. Como decía Claudia, socializamos a través del juego, socializamos a través de los medios de comunicación, la familia no es todo. ¿De qué manera estamos normadas, nuestra subjetividad, por referentes, que también lo mencionaron, referentes tipo mujeres que se dediquen a ciertas áreas y varones a otras, y eso permea mis intereses y mis deseos. Entonces, por eso me centro en la crítica a la producción de conocimiento neurocientífico, y obviamente adscribo a las críticas donde planteamos que es inválido hablar de dos tipos de cerebro, porque una genitalidad no predice un cerebro, y esto es porque si bien hay cromosomas que llamamos sexuales y hormonas mal llamadas sexuales, mal llamadas que todos los cuerpos sintetizamos estrógeno, progesterona, testosterona, de hecho la historia habla de una sexualización hormonal justamente para jerarquizar ciertos roles sociales, pero lo seguimos sosteniendo. La cuestión es que ni cromosomas sexuales ni hormonas sexuales, aunque afecten el cerebro, lo van a determinar. Hay una multiplicidad de factores, tanto otros cromosomas y otras hormonas que lo afectan, como ciertas prácticas sociales de los cuerpos gestantes, por ejemplo, la alimentación, la actividad física, la exposición a la violencia y el estrés, las prácticas de género. Entonces, además que el cerebro no está nunca determinado, sino que es plástico a lo largo de toda la vida, ni siquiera podemos hablar de dos tipos de cerebro a la hora del nacimiento, porque no somos cuerpos que no estamos atravesados por la cultura. Y esto es muy importante, porque eso nos lleva a cuestionar de alguna manera estos criterios de los que hablaba de objetividad, neutralidad y universalidad, que responden a los intereses del sujeto androcéntrico. Entonces, si vamos a hacer críticas para visibilizar el impedimento estructural, tenemos que también visibilizar que esos valores que dicen que son los necesarios para hacer buena ciencia, son los que dejan por fuera todo lo que entendemos lo femenino. Entonces, las mujeres que queremos hacer, por ejemplo, ingeniería, tenemos que masculinizarnos, ¿no? En términos de los criterios que usamos para hacer ciencia. Y esta masculinización, además, tiene completamente relación con la idea de autoridad también, ¿no? Relativa al poder y al respeto, porque siempre, y también eso está estudiado, las mujeres tenemos que hacer un doble esfuerzo, todo el tiempo mostrar que nos merecemos estar en ese lugar. Y tenemos que brillar, cuando en realidad los varones todo el día hacen todo el tiempo el mismo trabajo y está bien, están ahí, ya están legitimados por ser varones. Entonces, todas estas cuestiones de las dobles exigencias o triples exigencias tienen que ver porque estamos incorporando un modelo androcéntrico para producir conocimiento. Entonces creo que es importante este diálogo, ¿no? Esto retroalimentar tanto las barreras estructurales como simbólicas. Muchísimas gracias. Pues abro a quien quiere hacer alguna pregunta a nuestras panelistas. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos. Y la pregunta que quisiera hacer es que sabemos que hay premios para las mujeres científicas. Por ejemplo, existe este premio L'Oréal, que es para mujeres científicas en Latinoamérica. Y entonces, actualmente, en realidad, lo que estamos buscando es que a las mujeres no se les vea como algo nuevo en la ciencia, como algo impresionante. Justamente tenemos la misma capacidad que los hombres para poder realizar ciencia e ingeniería. Entonces, mi pregunta es, ¿consideran que estos premios que son específicos para las mujeres científicas descalifican un poquito este esfuerzo que se está realizando para que nos vean como iguales dentro de este ámbito? Es una muy buena pregunta, Miranda. Te agradezco que plantees eso porque nos lleva a pensar cuáles son las aristas de algo que se puede interpretar como qué bien se está premiando a una mujer científica. Es una cuestión compleja. Yo creo que existe ese riesgo de decir, bueno, que miren qué atípico es todo esto, pero creo que en el balance costo-beneficio me parece que el peso que tiene la visibilidad y la transformación de estas mujeres en modelos para otras chicas es importante. Yo creo que ese es el valor de estos premios, dar visibilidad a la mujer en las ciencias y dar, está bien, es parte del juego, dar validación.
y eso es importante para las generaciones más jóvenes, ver que hay otras que han llegado, y por qué yo no, o por qué no yo, mejor dicho. Muchas gracias, Marta. Pues primero que nada, muchas gracias. La verdad es que justo Claudia hablaba un poquito de esto, ¿no? De el ver a otras mujeres en otros puestos haciendo cosas que antes estaban cerradas o prohibidas. La verdad sí, la representación importa y la exposición importa. Entonces, muchas gracias por compartir todas sus historias. Tuve sentimientos un poco extraños porque nos gustaría pensar que esto pasaba en 1800, ¿no? En la Europa medieval, y ninguna de aquí tiene suficiente edad, ¿sí me explico? O sea, suena hace tanto y no es tanto. Y la verdad es que sigue repercutiendo en las generaciones actuales, ¿no? O sea, a mí nunca se me cuestionó por querer estudiar lo que yo quería estudiar, y igual vivía en una casa donde se me crió con igualdad frente a mis hermanos, y sin embargo seguimos sintiendo, ¿no? Estos estragos de, pues, una sociedad patriarcal que nos encasilla desde chiquitos. Entonces, el hecho de tener estos foros y de poder aprender de sus experiencias, muchas gracias. Solo quería agradecer al respecto. Y mi pregunta era un poco hacia como, bueno, entendiendo estas cosas, ¿no? Y viendo que suceden, ¿cuáles pasos serían los recomendados para tomar? Y en este sentido, ¿cómo qué opinan ustedes de estas leyes o de estas, sí, legislaciones tanto como constitucionales como internas, de acción afirmativa, de cuotas de género, para, pues, exigir en cierta manera que las mujeres ocupen espacio que la sociedad no les va a dar de forma natural, ¿no? Entonces, cuando las cosas no pasan de forma natural, yo sí soy partidaria un poco de que hay que forzar un poco la mano, ¿no? Y creo que hay como sentimientos encontrados respecto a este tipo de cosas, y me gustaría mucho saber cuál es la opinión de todas las ponentes al respecto. Gracias, Marta. Elena, por favor. Sí, mira, Marta, gracias por tu pregunta. Precisamente esto de las cuotas de género se inició en Estados Unidos en los años 90, cuando yo concluí mi doctorado. Inclusive yo tuve varias invitaciones para trabajar en universidades de Estados Unidos porque estaban desesperados por tener mujeres en STEM, que no tenían suficientes mujeres. Entonces, ahora sí que tuve la suerte que me sobraran ofertas de trabajo. Sin embargo, yo siempre había planeado regresar a México, ¿no? Y trabajar para la UNAM. Entonces, no las acepté. Pero te puedo decir una cosa. En el momento a mí me chocaban también, me sonaban como que forzando, ¿no? ¿Por qué forzar? Pero fue un paso fundamental en Estados Unidos, porque gracias a eso incrementó el número de mujeres. Y una vez presentes, empiezas a cambiar la dinámica de los departamentos. Entonces, sí, estos premios, por un lado hay este doble discurso, ¿no? Por ejemplo, la universidad también otorga el premio, el reconocimiento Sor Juana Inés a las mujeres que han hecho una labor destacada. Y hay este doble sentimiento entre las mujeres de la universidad, ¿no? Que por un lado, bueno, a mí me están reconociendo, pero tengo compañeros hombres que hicieron también labor destacada, ¿no? Entonces, pero sin embargo, es la manera de visibilizarnos y de poder poner sobre la mesa una problemática. Gracias a ese programa en Estados Unidos se incrementó el número de mujeres en los departamentos, y gracias a eso llegaron mujeres a ser jefas de departamento y sensibilizarse en el momento de hacer las entrevistas a los nuevos candidatos. Y sí se ha visto un incremento en el número de mujeres a partir de esa política. Aquí es bien importante el poder crear comunidades que tengan ambos un balance de género, porque a partir de que logras ese balance, la comunidad toma otra dinámica, ¿sí? Porque sí hay que tener una cierta sensibilidad para poder contratar nuevas mujeres. Aunque a veces algunas hemos tenido las experiencias que las mujeres llegan a ser tan competitivas, tan masculinizadas, como dice Lucía, que llegan a ser muy territoriales, y resulta que no hay peor enemigo de una mujer profesional que otra mujer profesional en algunos ámbitos. Afortunadamente no son muchas, pero llegan a darse esos casos. Por otra parte, lo de los premios, Miranda, yo quería comentar una cosa. El premio L'Oréal sí visibiliza a las mujeres, pero yo personalmente jamás participaré en ese premio, porque la compañía L'Oréal es parte de los culpables en generar estos símbolos, ¿no? Que les llama Lucía, estos símbolos que nos limitan, porque ellos promueven una visión de la mujer y de la belleza y ¿no? Que es parte de todos estos estereotipos que tenemos que vencer.
Quizás uno de los principales bloqueos son estos estereotipos, ¿no? Y la verdad es que todo empieza desde el entrenamiento y el hablar y el concientizar a los padres, hombres y mujeres, porque en algunas casas es inclusive la mamá la que está exigiéndole a la hija que tome su papel de mujer y que no tiene por qué irse a jugar con sus hermanitos porque eso son cosas de hombres. Entonces son los dos, si no tienen un equilibrio en padre y madre que sean muy abiertos, cualquiera de los dos puede estar creando estas barreras que nos vamos a poner psicológicamente desde la infancia, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Elena. Oye, yo quisiera que aclaráramos qué es STEM, porque lo hemos dicho mucho y posiblemente algunos no sepan. ¿Nos quieres decir, Elena, tú que estás más metida en esto? Sí, STEM viene por ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son las áreas principales en donde hay pocas mujeres. Y vienen, claro, del inglés, ¿no? Science, Technology, Engineering and Mathematics. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo con Claudia y con Elena, y me parece que de vuelta tendríamos que acá retomar los criterios de necesidad y suficiencia. Es necesario porque una acción afirmativa es un derecho que se viola por omisión. Lo que se está acá violando, digamos, de alguna manera es que solo por género, por cuestiones de género, las mujeres no podemos acceder a ciertos puestos de jerarquía y de responsabilidad. Entonces, es necesario visibilizarlo. Y acá no estamos hablando ni de ideas, porque con la ley de cupo también pasó mucho esta cuestión de no me importa que sea mujer o varón, no coincido políticamente. Pero este no es el punto acá. Lo que estamos diciendo es que ante un mismo, por ejemplo, currículum, a la mujer no la toman porque se la asocia con la maternidad, la estabilidad y va a faltar más y va a traer más problemas. Eso es lo que tenemos que visibilizar. Entonces sí, es necesario, es completamente necesario. Después discutimos las cuestiones simbólicas, porque hay que discutirlas, por eso no es suficiente. Porque si no, por más que tengamos las condiciones de posibilidad, lo que va a estar impidiendo que lo hagamos son nuestros propios intereses y deseos, que es lo que, no, la propia subjetividad, porque está feminizada la subjetividad. Y eso femenino está por fuera de, por ejemplo, las áreas de STEM, porque todos los criterios son masculinos. Entonces, son dos puntos que hay que atacar, digamos, en paralelo. Pero yo considero, como las compañeras, que es hoy completamente necesario. Hay que feminizar la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Sí. O desmasculinizarla. Es más importante en realidad, para romper con la idea del género. Porque por ahí hay una persona que no se identifica, no es necesario el género. El punto es que el género está puesto para la polarización de los roles sociales. No hay que generalizar las carreras. Perfecto. Bueno, yo ahí haría un comentario. Hay una de estas acciones que se han hecho, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores de México, que a las mujeres que hayan tenido un hijo se les da un año más para que puedan hacer su evaluación. Y ahí yo difiero, yo creo que debería ser a hombres y a mujeres que hayan tenido un hijo en ese lapso, porque justamente lo que estamos diciendo es el deber de cuidar al hijo es de la mujer. Y no, somos padres, madres y padres, y es un deber de ambos cuidar a ese nuevo ser, a nuestro hijo. Entonces, ahí difiero yo con este punto del SNI y asociaciones o cosas similares que se dan. Pero nuevamente abro la pregunta si alguien quiere pues formular alguna pregunta a nuestras panelistas. Sí, Mariana, por favor. Yo no quisiera hacer una pregunta, más bien una felicitación y un comentario. Es muy inspirador ver a mujeres ocupando espacios que siempre han sido tomados por hombres, estar viendo y presenciando el cambio, ver representación, ver visibilización, ver que no estamos solas, ¿no? Y justamente aplaudir que ustedes estén en estos espacios porque significa que nos están abriendo camino a nosotras las mujeres para tomar más espacios, para que se normalice que una mujer ocupe un espacio de poder, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, es algo muy inspirada y muchísimas gracias de verdad por representar a nuestro género como lo están representando. Muchas gracias, Mariana. Héctor, por favor. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a todas por sus participaciones. Yo tengo una pregunta sobre lo que mencionó la doctora Centeno, de las cuotas de género. Por lo menos en la UNAM, cuando se presentan ternas para dirigir algún instituto o alguna facultad, hay esto que se llama la cuota de género, que debe haber por lo menos una mujer en la terna. Entonces, yo me pregunto,
realmente tiene igualdad para competir con los otros contendientes si fueran hombres, o a lo mejor es por el statement de que, ok, tuvimos la cuota de género, aquí está la candidata mujer, pero ya tenemos al que a lo mejor va a ganar, o realmente sí están en igualdad de competir por ese puesto de funcionario, por lo menos en la universidad o en alguna otra institución. Elena, por favor. Ay, sí que esa yo la puedo contestar porque he estado varias veces sentada enfrente de la Junta de Gobierno y me la conozco. Sí, no hay una cuota de género como tal, o sea, no hay una obligación de que se presenten a la fuerza mujeres candidatas, ¿no? Como tal, lo cual también es bueno, porque en algunas áreas del conocimiento, bueno, han habido ternas de solo mujeres también, porque nuevamente, todavía en nuestras áreas del conocimiento tenemos un desbalance en cuanto al número de mujeres en las diferentes áreas, ¿no? Tenemos las áreas como enfermería o como trabajo social, en donde hay más mujeres que hombres, y en las áreas de ingeniería, pues a veces no hay simplemente mujeres que quieran, o sea, ya no es que no tengan el perfil, que quieran participar en el proceso, porque en esos procesos se participa de forma voluntaria. Entonces, se recomienda a las comunidades que busquen candidatas mujeres, pero es una recomendación, no hay aquí una cuota de género. Lo que sí hay por ejemplo, en Estados Unidos lo que se daba como cuota de género, lo que se llamaba así, era que había un estímulo fiscal, había un estímulo económico por contratar mujeres en los años 90. No sé si todavía existe aquí en Estados Unidos, pero ha existido este estímulo, ¿no? Por un tiempo. En la UNAM no existe de tal manera, existe una recomendación y como tal se ha manejado. Entonces, no por ser mujer ya vas a entrar en una terna y ya vas a quedar. La Junta de Gobierno realmente cuida que cumpla con los requisitos para ocupar la dirección, ¿no? Tanto que sea una persona que tenga las capacidades políticas y sociales para poder llevar una dirección, y el conocimiento y las habilidades, que presente un buen plan de trabajo y que también la comunidad le apoye. Entonces, sí, en muchas ternas hay mujeres y no siempre quedan. Cuando han quedado mujeres, ha sido porque han tenido un ambiente, un programa realmente bueno. Y déjenme decirles que yo participé la primera vez, que pues casi no tenía yo interés en participar, pero ahora sí que me tiraron ahí, en los años, fue en el 2003 que participé por la dirección la primera vez. Y en ese entonces sí, en la Junta de Gobierno había miembros, eso estoy hablando de ya muchos años, que les dijeron a las personas que me habían apoyado, si vamos a elegir una mujer es porque 7 veces mejor que el hombre, no igual que el hombre. Ah, sí. Entonces, y esos comentarios hoy por hoy ya no se escuchan en la Junta de Gobierno. Porque para empezar, en ese entonces, a mí me tocó la primera entrevista con solo una mujer en la Junta de Gobierno, y actualmente también la Junta de Gobierno está más equilibrada, ¿no? Entonces sí vamos viendo que hay un proceso de transformación, pero todavía queda mucho camino por andar. Muchas gracias. Benjamín, por favor. Bueno, pues felicitarlas a todas. Realmente ha sido una conversación, una tertulia de gran riqueza, pero sí quisiera yo hacer un breve comentario sobre lo que es también dentro del mundo de la literatura, el arte y la política, la presencia de la mujer, que también ha sido una lucha constante. Cuando presentaban en los primeros años de su visita a Estados Unidos a Frida Kahlo, la presentaban como la señora Diego Rivera, y pues actualmente la obra de Frida Kahlo y su presencia en los museos es muy superior y mucho más relevante que la de Diego Rivera. Algo similar podríamos decir quizás los ensayos, el pensamiento y la poesía de Rosario Castellanos, que realmente está en la discusión de primer plano y en una relectura constante frente a las grandes figuras masculinas de aquella época, en especial Octavio Paz, que era quizás en algunas de sus obras jóvenes nada sensible a una visión feminista. Y lo mismo podemos decir de curadoras como María Mina, de actrices como Salma Hayek, también mujer de negocios, o de artistas jóvenes, no solamente Frida o gente establecida como Betsabe Romero, sino Olivia Corona, una artista de Baja California que se la pasa entre Nueva York y la Ciudad de México
México haciendo obras de mucha relevancia para lo que están sufriendo ahora, sobre todo las mujeres más marginadas de las comunidades indígenas. Y esto me lleva a una cita que estaba comentando con mis alumnos ayer de John Lewis, el recientemente fallecido miembro del Congreso de Estados Unidos, que se refería a la libertad, pero que podríamos decir también con respecto a la equidad. La equidad no es un estado, es un acto, no es un jardín encantado que está en la cima de una montaña lejana que tenemos que escalar y después descansar. La equidad es una acción continua en la cual tenemos que estar involucrados y cada generación tiene que hacer su parte para crear una equidad mayor y construir una sociedad más justa. En las tertulias que hemos tenido, me gusta concluirlas con un brindis para hacer aunque sea con una taza de café, un brindis positivo sobre el futuro. Entonces, Lupita, si quieres tú empezar con un brindis para concluir la tertulia. Bueno, pues brindo por todos los participantes y porque transmitamos este mensaje de que no hay carreras para hombres y carreras para mujeres, sino que todos los niños jóvenes puedan perseguir, sepan qué quieren hacer y puedan lograrlo y perseguirlo para que pues sean felices y para que contribuyan a esta sociedad, porque yo creo que contribuimos cuando nosotros somos felices en lo que nos dedicamos. Y pues salud. ¿Alguien más? Pues como decía un ícono feminista que acabamos de perder, Ruth Bader, hasta que haya 9, entonces por la representación femenina. Salud. 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 Yo brindo por la libertad de todos y todas. Que los hombres ya no sientan esa terrible presión de ser forzosamente el pilar de la familia, porque también sufren por eso. Y que las mujeres puedan gozar de plena libertad de escoger lo que quieren hacer profesionalmente y con su vida. Pero también brindo por los padres, que es ahí donde empieza esa libertad. Porque se concienticen y les den a sus hijos esas herramientas para ir más allá de los estereotipos y los límites que nosotros mismos como seres humanos nos hemos puesto con este tema famoso del género, ¿no? Salud. Salud. Todos estén bien en la pandemia. Salud. Bueno, un brindis pequeño de mi parte. Brindo porque este diálogo no se termine, que sigamos trabajando juntas, y brindo por la juventud que veo en la pantalla, porque ellas van a llevar el estandarte y que pueden contar con todas nosotras. Salud. Salud. Me uno a los brindis, me sumo a la juventud, me siento parte de la juventud. Por supuesto, por supuesto. Festejo también el encuentro, muchas gracias a todas y a todos. Me parece hermoso poder continuar también, que sea el comienzo de un diálogo, me parece hermoso. Y brindo con café por la hora. Es la primera vez que brindo con café también, así que gracias. Salud. Salud. Y bueno, yo también brindo por la justicia, por la equidad, por la lucha, no solamente entre géneros, sino también entre las ciencias y las artes, las humanidades y la creatividad, que no solamente nos enfoquemos en STEM, sino en STEAM, poner esa A de las artes en la vida de todas y de todos. Y a las mujeres, más poder para ustedes. Y aquí está mi esposa Marisa, que también quiero que brinde. Salud y felicidades a todas. Estuvo absolutamente brillante el diálogo. De verdad, muy orgullosa. Salud. Salud.